Hoy vamos a hablar sobre los conceptos básicos en investigación. A ver, Marcos, para ti, ¿qué significa la palabra investigación? ¿Qué crees que te viene a tu mente cuando yo hablo sobre investigación? Profe, cuando hablamos de investigación nos estamos refiriendo a algo que no conocemos, algo para indagarlo, para investigarlo, para averiguarlo, para conocer de algo que nosotros no tenemos a ciencia cierta, no sabemos, que desconocemos. Que tú dices algo que de pronto está ahí, pero que es desconocido para nosotros. Es desconocido para nosotros, claro que sí. Bueno. A ver, Melissa, ¿qué tienes que decir? A ver, comparte la idea de nuestro compañero Marco. Sí, profe, sería algo como sería como responder a una duda de lo que uno tenga, por eso uno dice que va a investigar. A ver, Alejandra, ¿qué tú crees que es investigación? Bueno, como que no está. Bien, entonces, investigación. Para poder investigar es necesario o indispensable que debamos tener conceptos y definiciones básicas sobre este término para poder desarrollar un proyecto del mismo. Ya. Se dice que la investigación, se puede decir que es un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el conocimiento y la información sobre algo que desconocido. Entonces, así como dio el señor Marco y la señorita Lisa, uno llega a investigar, aumenta el conocimiento de algo que tú no conoces, que está ahí, pero que tú dentro de tu léxico, dentro de tus conocimientos no está al alcance. Asimismo, la investigación es una actividad sistemática dirigida a obtener, mediante observación, experimentación, nuevas informaciones y conocimientos que necesitan ampliar los diversos campos de la ciencia y la tecnología. A ver, vamos a ver. Jarvis Serpa Ramos. ¿Está por ahí? No, no está. Milena González. Sí estoy, profesor. Ah, pero te pones a contestar. Bueno. No, sé que se me había bloqueado el celular acá. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué es importante la tecnología en los proyectos de investigación? Porque así le facilita el trabajo a desarrollar a las otras personas. A ver, Milena, a ver, ¿qué más? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dices? ¿No me escuchó? Sí, yo te escuché, pero dijiste sobre que ayuda a desarrollar por lo menos la investigación, pero ¿de qué manera ayuda a desarrollar la investigación? ¿De qué manera? Sí, claro. A través de las medidas tecnológicas, pues, ¿cómo te diría? Por decir, si nosotros queremos indagar algo, buscamos los medios tecnológicos porque ahí hay cierta información pues, que nos facilitan y no tenemos que ir directamente allá, sino que por medio de eso, por medio de por medio de la tecnología, podemos indagar. Yo no sé. Bueno, bien. Una compañera de ustedes, antes de seguir con Jeremy, dice sobre qué investigación. Ella dice que es un proceso que mediante la aplicación del método científico procura obtener información revelante y fidedigna, es decir, digna de fe y crédito para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento en la investigación. Entonces, eso es lo que dice la compañera sobre investigación. Jeremy habla le pregunté que por qué era importante la tecnología. Claro, a través de la tecnología podemos tener acceso a todas
a todo tipo de información, base de datos, en la cual usted puede sustraer o extraer información que le ayude a complementar o a desarrollar su proyecto de investigación. Entonces, por eso es que es importante la tecnología. Bien. La investigación se puede definir también como la acción y el efecto de realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia y teniendo como fin ampliar el conocimiento científico sin perseguir en principio ninguna aplicación práctica. Entonces, es importante que de todas maneras la investigación permite de una u otra manera, bajo cualquier proyecto que usted realice, poder alcanzar los objetivos que se desean en ese proyecto que desea realizar, ¿ya? Y no necesariamente tiene que tener una aplicación práctica, porque todo puede ser a través de ¿qué? De actividades intelectuales y no necesariamente experimentales, es decir, que no haya por lo menos trabajo de campo. En algunos casos, si es necesario, cuando se requiere hacer un proyecto de investigación, sí hacer trabajo de campo. Bien, vamos a desarrollar o vamos a hablar sobre cuando hablamos de conocimiento, decir para ustedes qué es el conocimiento. Vamos a ver. Aldair, está por ahí, Aldair Manga. A ver, ¿qué me puede decir? Que estoy pasando lista. Ana. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Aldair. Te hago una pregunta para ti. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento puede ser para mi parecer, es como una habilidad o algo así que tiene el ser humano, las cualidades o sea, ¿cómo lo explicaré? La habilidad que tiene el ser humano de tener información sobre algunas cosas. Por ejemplo, que yo tengo el conocimiento acerca de algún partido de fútbol. Ajá. Sí, claro, yo te he hecho explicar. Ahora la pregunta es esta. Para Ana, si está ahí. El conocimiento puede ser intelectual o empírico. O ambos. Pues ambas, profe, porque el conocimiento es lo que vamos adquiriendo a través de los años, de la investigación, de las experiencias de la vida, vamos adquiriendo conocimiento, como también cuando estudiamos, lo que estamos haciendo es adquirir un conocimiento, estamos aprendiendo cosas que no sabemos, eso es el conocimiento. Cuando aprendemos lo que no sabemos, cuando nos nutrimos de lo que no sabemos investigar, cuando investigamos, ahí estamos adquiriendo pues conocimientos. Bueno, aquí la compañera dice, la que no puede hablar por el que tiene dañado el micrófono, el celular, dice que el conocimiento nos sirve para entender nuestras emociones, dominar nuestros miedos y saber qué se componen nuestros sueños y nuestras pasiones. Así nos ayudan a la hora de tomar decisiones importantes, conocer lo que no está permitido, lo que aparente ser apacible, pero es dañino. Eso más que todo el conocimiento lo aplica a la parte personal, pero quisiera que lo llevaras a la parte de la investigación, el término conocimiento. Bien, entonces le digo, ¿qué es el conocimiento? Es el conjunto de información adquirido de forma científica o empírica. Cuando hablamos de forma científica, significa que ha sido ¿qué? Demostrado. Y empírica, pues que usted lo aprende en base de lo que usted ve o practica sin tener previamente un datos revelantes sobre ese conocimiento. Partiremos de que conocer es aprender o captar con inteligencia los entes y así convertirlos en objetos de un acto de conocimiento. Todo acto de conocimiento supone una referencia mutua, una relación entre sujeto y objeto. A ver, Juan Felipe, ¿está por ahí? Recuerden que cada vez que yo pregunto estoy pasando lista. Presente. Bueno, en base a lo que
te acabo de decir, voy a colocarlo aquí en el chat para que para que me pueda responder la pregunta en cuestión. Entonces, espera un momentico, ya voy. Ahí tiene, ¿cómo es? La premisa que dice que es el acúmulo de información adquirido de forma científica o empírica y que partiremos de que el conocer es aprender o captar con inteligencia los entes, así como convertirlos en objetos en un acto de conocimiento. Mi pregunta es, ¿por qué todo acto de conocimiento hace referencia a una relación entre el sujeto y el objeto? A ver. Profe, pues que el conocimiento lo adquiere es el sujeto, o sea, nosotros como personas. Y también se le aplica a esto, dado que nosotros estudiamos, supongamos, X arte, por lo menos el sujeto sabe pintar. Y la pintura es quien hace la obra que hace el sujeto. Sería como un ejemplo de sujeto y objeto. Mi pregunta es, otra pregunta, ¿por qué es necesario conocer o aprender teóricamente las características, cualidades, relaciones y modos de los objetos? ¿Por qué es necesario? Las características son necesarias porque sobre el objeto, porque podemos saber contextura, altura, las medidas, con qué se está trabajando, cuál es el material. Esas serían como características físicas que el sujeto sabe con las que va a trabajar. Por ejemplo, el artesano. El artesano, él puede moldear el barro, puede trabajar con madera. ¿Por qué? Porque él tiene un conocimiento previo o empírico del arte, ya sea conocimiento empírico que aprendió viendo al papá, viendo al abuelo, que ya sea algo familiar, o que él le gusta y aprendió en el SENA, aprendió en alguna corporación el conocimiento y por eso ya él sabe la característica con la cual él va a trabajar. Bueno, en eso quiere decir de que estas relaciones o esas cualidades que tiene, o esas características que tiene, poniendo el ejemplo tuyo, es lo que en otras circunstancias nos permite que descubrir cuál es la verdad. Y si no la tenemos, buscarla ansiosamente. Por eso cuando se hace una investigación sobre algo y usted desconoce eso, ¿usted qué es lo que hace? Voy a investigar a ver si realmente es así. Le voy a poner un ejemplo. Cuando estaba dictando una clase en farmacología, llegamos a una sustancia que se llama clorhexidina. Yo dije en su momento que la clorhexidina era una sustancia que bajo ninguna circunstancia se podía encontrar sola por sus características quelantes, es decir, que quema, que podía causar daño en el tejido. Y una estudiante dijo, refutó, levantó la mano muy educadamente, le dijo, profe, no es lo correcto, esa sustancia se encuentra como es totalmente libre, no se puede contar sin estar combinada. Yo le dije, bueno, hagamos un trato. Si tú me encuentras eso en cualquier parte de internet de la que tú investigues, pues yo te exonero del examen siguiente. Y a manera, entonces ella, a eso es lo que digo, ella quería ansiosamente buscar la verdad de lo que yo había dicho. Para eso le di una semana. ¿Qué sucedió? Pues que a la semana llegó, ella no decía nada y yo le pregunté, investigaste. Lo único que atinó a decirme fue, profesor, usted tenía la razón. Entonces, ella buscó la manera de encontrar
la verdad a lo algo que yo había dicho y que de pronto ella consideró de que de pronto no era totalmente verdadero. Pero, ajá, se tomó la molestia y ella dice, profe, eso no se encuentra, no se puede encontrar de una manera sola, sino combinada. No sé qué dice de pronto la compañera que tenemos aquí, que diga sobre eso, que ella estudia farmacología, estudia farmacia también, entonces no sé qué puede decir sobre el asunto. Ahí la dejo para que me escriba por el chat a ver qué dice sobre eso. Bien, al conjunto de conocimientos racionales ciertos o probables que son obtenidos de manera metódica y verificables con la realidad, que se organizan y son transmitidos y a lo cual se llama ciencia. Entonces aquí, después del conocimiento, investigamos la verdad y en base a esa verdad descubrimos qué es la ciencia. A ver, vamos a ver a preguntarle a Marcos. Marcos está por ahí. Claro que sí. Bueno, Ya, profesor. para ti, ¿qué significa la palabra ciencia? Ciencia. Ciencia puede decirse que es el arte o es el arte y el estudio de las propiedades de un producto, de un objeto. Puede decirse eso, profe. A ver, ¿quién me va a decir? ¿Quién participa? A ver, Marco ya dio su participación. A ver. ¿Quién más dice algo sobre qué es ciencia? Señorita Adriana Lucía, ¿para ti qué es ciencia? Está ahí, vamos a ir poniendo fallita. Bueno. Profe, la ciencia es como un estudio, es cuando uno como dijo el compañero Marco, o sea, cuando uno estudia alguna, que puede ser alguna fórmula o investiga algo, ya sea la genética, yo creo que es eso, o sea, el cuerpo humano, biología, yo creo que esa es la ciencia, ¿no? Bueno, entonces, Anita, yo te hago una pregunta. Eso que tú hablas sobre los conocimientos sistemáticos, o sea, que eso es lo que se puede decir sobre qué es lo de la ciencia. Mi pregunta es, esos conocimientos, básicamente, ¿de qué tipo de naturaleza son? ¿De qué tipo de naturaleza son? Exacto. Pues yo creo que de la naturaleza. Pero repítame la pregunta, para poder procesarla. La ciencia, ajá, es la acumulación de conocimientos sistemáticos, ¿cierto? Ajá. Yo te pregunto, ¿esos conocimientos de qué naturaleza son? ¿De qué naturaleza son? Sí. No le estoy entendiendo o no entiendo. O sea, que si son... Yo le voy a hacer la pregunta. ¿Usted cree que el objeto de la ciencia no es el mundo ni la naturaleza, sino que la negación de los resultados de la intuición? Por eso le pregunto, ¿de qué tipo de naturaleza es? Esos conocimientos sistemáticos, se lo repito. Se lo de esa manera pregunto, usted me va a decir sí o no y me lo sustenta. Ajá. El objeto de la ciencia no es el mundo ni la naturaleza. Por el contrario, se constituye a partir de los resultados de se constituye a partir de la negación de los resultados de la intuición. ¿Usted cree que eso es cierto o es verdadero? Verdadero, profesor. ¿Por qué? A ver. Porque
porque, o sea, hace como parte de la investigación, ¿sí me entiende? O Ajá. sea, ellos buscan sustentar, o sea, sustentar el por qué, el cómo funciona, para qué sirve. O sea, eso es la ciencia. Por eso a veces los médicos, pues ellos dicen que todo tiene un porqué. O sea, todo tiene un por qué funciona, cómo se empieza. O sea, nada es porque sí. Por eso algunos médicos, ellos no creen en los milagros o cosas así, porque ellos siempre, o sea, necesitan que eso esté sustentado en algo, investigado, este, para que, o sea, tiene que tener bases, fundamentos, investigación, para darle crédito a lo que se dice, ¿sí me entiende? Entonces, eso creo que es la ciencia, eso es Bueno, la ciencia es algo que tiene que tener una sustentación. investigación, una ¿No? sustentación, Bueno, exactamente. sin embargo, aplicando, ya que tú abriste la puerta, por ahí voy a entrar. Ya. En el caso de que hay médicos que dicen ya no hay nada que hacer, pongamos un día antes, al día siguiente aparece como si no hubiera pasado nada. Entonces, ¿por qué entonces hay uno que dice, no, lo que crees es un milagro y resulta que el milagro subsiste? Entonces, por eso es que dice que la ciencia a veces no está fundamentado ni siquiera en el mundo ni en la naturaleza, solamente en ciertos resultados que se pueden dar indistintamente cómo haya sido ese precedente. ¿Ya? De todas maneras, eso sí te va a existir una relación entre ambos, si hay o no hay, como es, esa ciencia, ese conocimiento esté sustentado. Por eso es la ciencia, para sustentar con hechos o investigaciones lo que uno propone. Bien. Bueno, eso Ahora, era lo que yo quería, pues no tenía las palabras, no las tenía, pero bueno, bien. por ahí va. Porque entonces dice que la ciencia es un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables. ¿Por qué? A ver, Anita, ¿por qué crees tú que es un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables? Pues yo creo que es cierto, profe. Yo creo que más que todo no se va por la probabilidad, sino por las cosas que, pues, ya han tenido un estudio previo, que lo dije antes, que ya se tiene una investigación de todo. Creo que se va más no se va tanto por lo probable. O sea, lo probable en la ciencia está como descartado. Ellos se van más a lo real, a lo existente, a lo que viene así, es así, tal cual, y no a probablemente es así. O sea, todo tiene que estar, como le dije anteriormente, sustentado. O sea, tiene que Bueno, tener una sustentación, un porqué, un dónde, pienso yo. entonces podemos decir de que eso está basado en, mire, cuando uno habla sobre la ciencia tiene mucha clasificación, como lo voy a decir ahora. Bien, ahora, lo que pasa es que decía, es un conjunto de conocimientos racionales o ciertos, racionales, ciertos o probables, que son obtenidos de manera metódica y verificable con la realidad, los cuales se organizan y después son transmitidos. En otras palabras, un sistema de creencias con lo cual estamos comprometidos. En base a eso existen muchos tipos de ciencia, la exacta, la humana, la natural, la oculta y la social, entre otras. Entonces vamos a hablar cuál es la ciencia exacta. Dime un ejemplo, a ver, Aldair, de una ciencia exacta. Un ejemplo de una ciencia exacta. A ver, está por ahí. Valerie Villazón, dime un ejemplo de una... La matemática. ¿Quién dijo, por favor, identifícate, que no me apareció en ¿cómo es en el recuerdo? ¿Quién dijo más la matemática? Yo. Ah, muy bien. Entonces,
dice que la ciencia es la matemática cuando dice que solo admiten principios, efectos y hechos demostrables, como la matemática y la física. ¿Ya? Un ejemplo, pongamos la de la ecuación de Albert Einstein sobre la teoría de la relatividad, E igual a mc a la 2. Entonces, algo que ya está ¿qué? Demostrado. La humana, que hace referencia a los asuntos relacionados con manifestaciones propias del ser humano, como la historia, la filosofía y la psicología. Entonces, esas son las ciencias que tienen relación con el ser humano a lo largo de su historia. Naturales, como están relacionados con la naturaleza, como la biología, que tiene que ver con con los naturaleza, la zoología con los animales y la geología con la tierra. Y la ciencia oculta, que tiene que ver con la magia, la alquimia, la astrología y materias semejantes que no se basan en la experimentación científica. Y las sociales, ciencias que estudian el comportamiento del ser humano en la sociedad, su forma, como la antropología y la sociología. ¿Ya? Bien. También dice, María Villazón dice que la biología, dice que yo pregunté una ciencia exacta, no es una ciencia exacta, la química tampoco. Dice la otra señorita, la señorita Guzmán, se conoce como ciencias exactas a las ciencias duras, ciencias puras o ciencias fundamentales, a las disciplinas que se basan en la observación y experimentación para crear conocimiento y cuyos contenidos pueden sistematizarse a partir del lenguaje matemático. Muy bien. Entonces, en otras palabras, lo que es la matemática y la física son las ciencias exactas. Bien. Entonces, habíamos hablado de que era, al principio, de que era la palabra investigación, ¿cierto? Entonces, vamos a decirle de dónde viene esa palabra. Viene proviene del latín, in, que significa en, y la otra, investigare, que significa hallar e indagar. En otras palabras, es un proceso reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir hechos, fenómenos y leyes. En el sentido más genérico, la investigación es el proceso de producción de nuevos conocimientos, científicos o no. Nunca puede ser una observación incidental, casual, puesto es una actividad conformada de observación selectiva y localizada por tratarse de la búsqueda de una información esencial, ya sea sobre un fenómeno, que significa hecho o un proceso, o sobre una materia. Siempre desde una comparación con un marco de referencia, ya sea constituido por experiencias anteriores o por una conceptualización o una teoría, y siempre por medio de un método más o menos sistematizado. Aplicándolo a la salud, entonces podemos decir que es el proceso de producción del conocimiento que tiene por objeto el estudio de las condiciones de salud y las respuestas sociales a estas condiciones. Entonces, para que podamos tener un ejemplo de qué es la palabra investigar, entonces lo llevamos a la parte de la salud. Hablando sobre lo anterior, mencionamos lo que es la palabra método y proceso. El método deriva de las palabras raíces griegas meta, que significa a lo largo, y odos, que significa camino. Entonces, significa a lo largo de qué? Del camino. Eso es lo que quiere decir a veces el método. Son las pautas o pasos que de pronto usted realiza para hacer una investigación, y que a lo largo de ese método usted lo va llevando hasta conseguirlo. En otras palabras, según Andrew Haig, dice que es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva para alcanzar un determinado fin. Indudablemente, el método no debe ser visto como un ritual
no es nada en sí mismo, solo tiene el valor en el contexto de la investigación como un mecanismo de interrelación entre el sujeto y el objeto. ¿Ya? Entonces, como yo le decía antes, es un camino en el cual se lleva a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y conocimientos fijados de antemano, de manera voluntaria y reflexiva, para alcanzar un determinado fin. Entre esos tenemos el método científico, el método lógico inductivo y el método hipotético lógico inductivo. Bien, voy a hacer una aclaración antes de continuar. En mi plataforma, para de pronto no haya confusiones, yo le mandé a hacer una investigación sobre la economía mundial. Ojo, no es que usted van a hablar sobre la economía mundial, porque eso no tendría nada que ver con lo que estamos viendo. Lo que usted va a hacer es, ahora cuando veamos estos tres tipos de métodos, cómo lo aplica cada método en base a esa investigación que le he sugerido en plataforma. ¿Cómo lo ve usted usando el método científico? ¿Cómo lo haría con el método lógico-inductivo y con el método hipotético deductivo? Haría la investigación de ese tema que se llama economía mundial. Quiero que quede claro porque de pronto comienzan a hablar de la economía mundial y yo no estoy preguntando eso. Yo estoy preguntando cómo aplicaría esos tres métodos que vamos a ver a ese tema en particular. Entonces, el método científico es el procedimiento riguroso que la lógica estructura como medio para la adquisición del conocimiento. Es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación para descubrir la forma de existencia de los procesos del universo y para desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar conocimientos adquiridos. Entonces, cuando hablamos del método científico, básicamente hace referencia a algo que ya es existente, pero que usted desea ampliar, indagar sobre ese tema ya previamente establecido. ¿Ya? Y entonces usa ese método para seguir investigando. ¿Ya? Bien, dentro de esos elementos que contiene el método científico está la hipótesis. ¿Ya? Pero los conceptos y definiciones y la relación entre ambos pueden conllevarnos a una hipótesis, las cuales pueden ser variables, dimensiones o indicadores. Entonces, esos son lo que puede tener cuando uno básicamente hace el método científico, crear una hipótesis. Supongamos que la tierra, cuando decía que la Tierra era plana, entonces eso era una hipótesis. Entonces hubo que, bueno, vamos a demostrar a ver si realmente es plana. Pero se demostró que no, que era redonda. Otra, antes se creía que la Tierra, el Sol giraba alrededor de la Tierra. Era una hipótesis en ese tiempo. Ahora no, ahora se dice de que y se determina que la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Entonces son hipótesis que se creaban y que después comenzaron a investigar para demostrar si o no era cierto. Dentro de esos elementos tenemos los conceptos que representan abstracciones o construcciones lógicas que explican un hecho o un fenómeno. Definiciones relacionadas íntimamente a los conceptos de ambos. Depende la formulación de la hipótesis elaborado en papel, tiene impresa con tinta información sobre temas específicos a desarrollar, investigar o conocer. Y la hipótesis es una suposición o conjetura verosímil de relaciones entre hechos o fenómenos sujeta a comprobación. Y variable se le denomina una característica o propiedad de un hecho o fenómeno que puede variar entre unidades o conjuntos. Entonces, cuando se hace un proceso, un proyecto de investigación, lo primero que usted tiene que es ver cuál es ese planteamiento del problema, basado ¿qué? En esas hipótesis. ¿Ya? Usted tiene que mostrarme, no, vamos a hacer esto. Por eso, en el caso de la economía mundial, usted tiene que saber cómo va a desarrollar
esa economía o dar el proyecto de esa economía mundial relacionado con el método científico, teniendo en cuenta el concepto, las definiciones, la hipótesis y las variables, es decir, usando esos métodos, elementos del método científico. Bien, también tenemos dentro de esos elementos las dimensiones, aspectos o facetas, cada una de las magnitudes de un conjunto que sirven para definir un fenómeno. Y los indicadores constituyen las subdimensiones de las variables y que se refieren a componentes o índices del hecho o fenómeno que se estudia. Entonces, voy a hacerle una pregunta. Para que yo, en el que participa, lo voy calificando enseguida. Vamos a hacerle la siguiente pregunta. Y me van a decir si esto es una hipótesis, una variable, un concepto, etcétera. Entonces vamos a colocarlo aquí en el chat. Usted lo piense, me van a decir si es una hipótesis, cuál de los elementos del método científico. Bien, le acabo de escribir en el chat. Dice, el estudio es el estudio sobre las características físicas de los adolescentes de un determinado colegio, lo cual se trata de una investigación descriptiva. Es una hipótesis, es un concepto, es una definición, es una variable, es una dimensión o es un indicador. A ver, ¿qué me dice, señorita Ana? Eso que acabo de decir, ¿qué es? ¿Qué elemento de lo que yo le escribí en el chat es? Déjeme leer. Léalo y me dice qué es. Y de acuerdo a lo que... Y yo, no, yo le voy a también a copiar los términos y y usted me va a decir cuál de esos se relaciona a lo que yo estoy preguntando. Y entonces allá está abajo, debajo de la premisa, usted me léalo y usted me dirá a cuál pertenece. Si es un concepto, una definición, una hipótesis, una variable. A ver. Una dimensión o un indicador. Profe, es una hipótesis. ¿Ah? Es una hipótesis. Abajo, y yo pregunté a Ana, yo no he dicho por ahí, señor Guzmán. ¿Por qué crees que es una hipótesis? Ya que dijiste. A ver, susténtelo. A ver, señorita Ana, ¿está de acuerdo con que es una hipótesis? ¿Ah? Señorita Ana, ¿está de acuerdo que es una hipótesis? Parece que fuera una variable. ¿Por qué dice que es una? Porque dice que, porque bueno, la lectura dice, está hablando de las características físicas de los jóvenes. O sea, está hablando de sus características. Entonces, cuando aquí dice que la variable se denomina por características o propiedades de no sé, acá no lo terminé de escribir. Pero parece sobre que una investigación es una variable. Una variable.
Muy Sí, bien. sí. A ver, ¿quién más participa? Ya tenemos dos. Una día que es una hipótesis, Ana que dijo que es una variable. A ver, Marco, ¿para ti qué es? Por ahí. Señor Duali Medina, ¿para ti qué es? Voy a poner otro ejemplo. Ahí voy calificando. Al Profe, final le doy la porque respuesta. aparte no están hablando de una, sino de varios, o sea, de varias personas al tiempo, creo. Están hablando No, no entonces están dice que es. hablando, es una variable, porque no están hablando de una sola persona, sino de varias personas, de las características de varias personas. Entonces, y esta que yo le coloco, creemos que usted es insolvente, así que no le podemos prestar más dinero. Entonces, ¿qué es? Un concepto, una definición, una hipótesis, una variable. A ver. A ver, Ana, ¿qué para ti qué es? A ver, Ana, a ver, ¿qué es una variable? Una Ya que hipótesis. estoy leyendo, profe, espérese. Creemos que usted es insolvente. Supongamos que lo estuviera Así que no le diciendo a ti. podemos prestar Ana, más tú dinero. eres insolvente, así que no le puedo prestar más dinero. Entonces, ¿qué es? Una variable, un concepto, una definición, ¿qué? Una hipótesis. Una definición. ¿Por qué Es una dices tú que es una definición definición? porque ya la persona me está hablando por mis, o sea, por mis hechos, o sea, no me está definiendo por mis hechos, o sea, me está diciendo que soy una persona insolvente, así que no podemos prestarle más dinero porque ya yo di hechos de que no soy responsable con mis pagos. ¿Y por qué no me lee hipótesis, por favor? Léeme hipótesis. Es una suposición o conjetura verosímil de relaciones entre hechos o fenómenos sujetadas a comprobación. A comprobación. Perdón, así que se me cae mi hija acá. Sujetas a hechos o a comprobaciones. Variable se le domina a una característica o propiedad. Ajá, entonces dice que la hipótesis es una suposición o conjetura verosímil de relaciones entre hechos o fenómenos sujeta a comprobación. Ajá, Entonces, la exactamente. hipótesis, porque Una yo estoy hipótesis. diciendo que tú eres insolvente, es una ¿qué? Un hecho que tiene que ser Exacto. comprobado. Entonces, es una hipótesis. Exacto. En el anterior ejemplo también es una hipótesis, Se cayó. donde se hace referencia en la cuestión que yo les acabo de decir sobre los adolescentes en un determinado colegio, porque es que estoy diciendo que ellos son así, pero que yo tengo que demostrar que realmente están presentando esas características. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bien, en el método lógico inductivo es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales, es decir, de algo específico a un conocimiento general. Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas y las demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta. Componente específicamente instrumental de la investigación referido especialmente a la parte operatoria del proceso, es decir, a las técnicas, procedimientos, herramientas de todo tipo que intervienen en el desarrollo de la investigación. Entonces, ¿qué significa la palabra inducción? A ver, ¿qué significa la palabra? A ver, Marco. A ver, ¿después de los dos o Marco? Palabras, no, lo que pasa es que me está molestando el internet, profe. Me está molestando, como hay un daño acá en la luz. Entonces el internet Bueno, se está cayendo. para ti, ¿qué es la palabra
inducción. Bueno, yo tengo entendido que la palabra inducción está relacionada cuando te retroalimenta, te da información, te da una explicación, una serie de pasos. Cuando uno va a entrar a una empresa, profe, por ejemplo, yo cuando entré a Postobón, ahí me dieron una inducción, me hablaron del procesamiento de la gaseosa, del embotellado, cómo era el llenado, cómo se producía la gaseosa, o sea, todos los pasos que lleva hasta el producto final, ¿sí me entiendes? Y porque es el conocimiento que uno tiene que tener como asesor de venta de Postobón, saber todas las características, cómo está conformado, cómo se hace el producto. Para afrontar el mercado, uno tiene conocimiento en general de todo lo que es el producto. Ese es lo tengo como el conocimiento como de inducción. Toda la información que nos dan, toda la retroalimentación que nos suministran para tener el conocimiento total de algo. Bueno, entonces, pero dentro de ese pusiste, lo colocaste en base a tu trabajo. Bueno, en base a lo que tiene que ver con el método científico, ¿qué crees tú que puede ser cómo es la inducción? Con respecto al método científico. Ajá. Bueno, acá el método científico ya tendría que ver con lo que tiene que ver con el conocimiento, con lo que tiene que ver con la experiencia, con lo que uno no conoce, con lo que uno indaga para tener conocimiento de algo que uno no conoce. Entonces, cuando tiene que ver con ese de inducción, cuando hablamos del razonamiento inductivo, desde el punto del método científico, dice que es un tipo de razonamiento en que la verdad de la premisa brinda apoyo a la verdad de la conclusión, pero que no que la garantiza. En la inducción experimental es un conocimiento que pasa de lo particular a lo global, eso ya lo acabo de decir hace un momento. Esto se basa en el número de repeticiones o experimentos que se hacen. Entonces también está otro tipo de inducción, la inducción electromagnética, la magnética, la matemática, la embriología y inducción del parto cuando se trata de medicina, y en cocina cuando se trata de cómo es, por qué una cocina vitrocerámica se calienta directamente en el recipiente. Entonces eso, lo que dijo al principio de inducción, es cuando te dicen algo previo sobre un ejercicio, un procedimiento que tú vayas a hacer. En el caso del joven que habla sobre lo particular de la empresa Postobón. Bien, el método hipotético deductivo es cuando un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales. A ver, Dualis Medina, para ti, ¿qué es un dato empírico? A ver, Dualis Medina, para usted, ¿qué es un dato empírico? A ver. Aló, profe. Aló. Marco, ¿para ti qué es un dato empírico? Profe, bueno, un dato empírico es algo que se aprende viendo, que no se estudia, que se aprende en la práctica, profe. Tengo entendido, pues. No sé si tendrá que ver con... O sea, que usted dice que el dato empírico es algo que no tiene una sustentación como tal, sino que se aprende como... Se aprende puede ser con la práctica o con el hecho con la experiencia. Bien. Viendo. Vamos a hacer una atención aquí. Vamos a leer lo que nos quiso decir Valeria Villazón con respecto a la inducción. Dice que es un proceso de conocimiento que consiste en observar circunstancias particulares y a partir de ellas generar una
conclusión. Y Adriana dice, métodos que nos ayudan a llegar al conocimiento, y que Echeverría es la incitación o investigación para que alguien haga algo, despliegue una determinada acción. Y Dualey dice, son datos obtenidos mediante una experimentación. Entonces, y Kelly dice lo mismo, son datos obtenidos por medio de la experimentación. Entonces, los datos no empíricos, recuerde que en la clase hablamos de que el empirismo es algo que se alcanza a través de la experiencia. Entonces, datos empíricos significa eso, que se tienen en base de lo que usted observa a través del entorno que lo rodea, sin sustentación científica. Bien, tenemos ahora sí lo que el término, hemos hablado sobre la metodología, ya lo había dicho usted al principio cuando hablamos qué significa la palabra metodología, para que es el nombre del módulo. Vamos a hacer un recorderi. Dice que la metodología es un conjunto de métodos que siguen una investigación científica. Es la ciencia del método, componente específicamente instrumental de la investigación, referido especialmente a la parte operatoria del proceso, es decir, a las técnicas, procedimientos, herramientas de todo tipo que intervienen en el desarrollo de la investigación. Componente específicamente instrumental, referido específicamente a la parte operatoria del proceso, es decir, a las técnicas, procedimientos, herramientas de todo tipo que intervienen en el desarrollo de la investigación. Bien, vamos a hablar ahora sobre la técnica. La técnica dice, el método no basta si no es todo. Se necesitan procedimientos y medios que hagan operativos los métodos. En otras palabras, que permitan demostrar lo que usted quiere verificar. Ya una situación, por lo menos la teoría del péndulo, en física, exacto, usted tiene el método, pero tiene que tener la técnica para demostrar esa ley. A ese nivel se sitúan las técnicas. De técnico es el conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. Es la pericia o habilidad para usar esos procedimientos y recursos, y la habilidad para ejecutar cualquier cosa para conseguir algo. Básicamente eso es lo que es la técnica. Igualmente, el conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia, arte o habilidad. La historia de la técnica es del progreso humano en su aspecto material, con las consiguientes repercusiones en el orden intelectual y del espíritu. Esta estriba en el uso de las diversas fuentes que ofrece la naturaleza y su evolución. Fue tan lenta en sus principios como rápida en los últimos tiempos. Herramientas que permiten resolver el problema metodológico de la investigación. Pero, ¿qué son técnicas de investigación? Hablamos sobre la palabra técnica, ahora lo vamos a aplicar a la investigación. Son los procedimientos relacionados con la selección del problema, formulación de hipótesis, planeación de trabajo, recolección de información, preparación de gráficas y redacción de informes, perdón. Entonces, eso es lo que es una técnica de investigación. Entonces, vamos a hablar un poquito de técnicas de investigación. ¿Qué son las técnicas de investigación? Ya lo habíamos hablado. Sí, vamos a repetirlo. Son las técnicas o el conjunto de herramientas, procedimientos instrumentales o instrumentos utilizados para obtener información y conocimiento, las cuales se utilizan de acuerdo a los protocolos establecidos en cada metodología determinada. Dicho de otra manera, las técnicas de investigación son herramientas y procedimientos disponibles para un investigador cualquiera que le permitan obtener datos e información. Sin embargo, esto no me va a garantizar que la interpretación o las conclusiones obtenidas sean correctas o las que yo buscaba.
Por esto último, es necesario a veces usar una metodología o un método. Forma parte de la técnica, o sea, del procedimiento puntual que llevamos adelante para desarrollar un resultado determinado, en este caso el de la recaudación de información. Por ende, existen técnicas de investigación aplicadas a todas las áreas del saber, desde el conocimiento científico y tecnológico hasta la criminología y la estadística. Entonces, vamos a ver cuáles son esas técnicas de investigación. ¿Ya? Las técnicas de pronto se utilizan de acuerdo al área en la cual usted va a tratar, va a investigar, o sea, el área en cual se trate, pero podemos, vamos a organizarla de esta manera, en 3 categorías, como son las documentales, aquellas que recopilan información acudiendo a fuentes previas, como son investigaciones ajenas, libros, información en soporte diverso, y las cuales emplean instrumentos definidos según fuente, añadiendo así el conocimiento a lo ya existente sobre su tema de investigación. Es decir, usted investiga en base a ciertas fuentes, pero usted agrega lo que a su manera de parecer ha obtenido. Entonces agrega a esa investigación los resultados que usted obtiene. De campo, aquellas que propician la observación directa del objeto de estudio en su elemento o contexto dado y que adaptan a ello sus herramientas, que buscan extraer la mayor cantidad de la información in situ, que significa in situ, significa en el sitio, o sea, en el lugar mismo, y esto tiene como ejemplo en la investigación estadística, es decir, que se sale a buscar y clasificar las opiniones de la gente en la calle. Entonces, todo lo que se haga fuera del laboratorio, ¿ya? Porque es que en el laboratorio se llama in vivo, o sea, en eso, in situ significa en lugar, in vivo significa en cosas vivas, en este caso en el lugar, todo lo que usted haga fuera de un recinto que tenga que ver con el entorno en que lo rodea, ya fuera en la naturaleza, se dice trabajo de campo. Y los experimentales, aquellas que parten de la reproducción en un ambiente controlado de los fenómenos naturales que busca estudiar. Para ello se emplean herramientas y saberes tanto prácticos como teóricos, documentales o no, y se registra lo observado para tratar de dar con la verdad de cómo y por qué ocurren las cosas. Un ejemplo, la creación de las vacunas en un laboratorio médico. Vamos a hablar sobre unos ejemplos de técnicas de investigación. ¿Ya? Pero antes quiero hacer una pregunta sobre esto. Vamos a ver, la voy a colocar aquí en el chat. Dice, ¿por qué la observación es el punto de partida de toda investigación? A ver. Ana, ¿qué me dice? Pues, profe, porque en su momentico, estoy enredada con él. Pues la observación es porque están viendo cómo funcionan las cosas, cómo, pues si es la naturaleza o algún animal en específico, cómo se desarrolla, cómo nace, cómo se desarrolla, cómo se defiende en su entorno. Pues esa hace parte de la observación para llegar a una definición científica. Entonces, lo que usted, mire, poner en el caso de que, como le decía la vez pasada, de la detección de los rayos X, el señor Roentgen, él miró algo, le llamó la atención, miró y le llamó la atención. Él observó en esto, qué es lo que está pasando, qué significa, por qué me produce eso, y comenzó a investigar y dio con los rayos X.
¿Ya? Entonces, la observación desde cualquier momento es el punto de toda investigación. Si usted llega y quiere investigar algo, un trabajo de campo, y va a mirar, usted comienza a observar y en base a eso usted comienza a sacar datos. Y después bueno, vamos a ver, hacer esto y esto y esto. Adriana dice sí, porque la necesidad del saber de tal cosa. Muy bien, Adriana, por su participación. Ella dice que sale de la necesidad de algo, y así voy poniendo el ejemplo que le coloqué, la necesidad de cómo es de saber por qué se producía eso. Lore Peláez dice que es un elemento fundamental. Mi pregunta es, ¿por qué? A ver. Kelly Echeverría dice, porque a partir de ella podemos indagar, discutir, concluir sobre inquietud. A ver, Lore, ¿por qué es un elemento Profe, fundamental? La observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos y para registrarla para sus posteriores análisis. Entonces, ahora, cuando usamos los datos, lo analizamos, entonces obtenemos los indicadores en base a esa investigación. Muy bien. Ok. Entonces seguimos con esa parte de las técnicas de investigación. Vamos a ver la entrevista. ¿Quién me puede decir con sus palabras qué significa la palabra o el término la entrevista? ¿O qué en términos generales para usted qué es una entrevista? Es saber qué tanto conocimiento tiene una persona de X o Y tema. Que sabe de cómo se maneja en X o Y tema. Esa es una entrevista, conocer más sobre una persona. O sea, tener conocimiento de las, ya sean actitudes o en cualquier aspecto que se desarrolle la persona. Bien. Y desde el punto de vista de investigación, Profe, para mí es una técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo sería muy difícil conseguir. Pero mi pregunta es, ¿a quién se le hace esa entrevista? ¿Al objeto o al sujeto? Profe, el entrevistador, o sea, entre comillas, investigador y el entrevistado, se realiza con el fin de obtener información de parte de que es, por lo general, una persona entendida en la mayoría de la investigación. O sea, que se le hace ¿a quién? Al sujeto, ¿verdad? Al objeto no, porque al objeto no te va a responder, al sujeto, porque es el que te va a dar ¿qué? La información. Normalmente este tipo de métodos se utiliza en la ciencia social. ¿Ya? Entonces en la entrevista básicamente es hacerle preguntas directamente al sujeto, ¿ya? Que nos permite obtener respuestas y tener una idea aproximada de lo que piensa, siente o ha vivido en cualquier momento de su vida. Bien, la observación, fundamental en todo principio científico. Por eso la había hecho primero la pregunta y ahora voy a darle la respuesta. A ver si ustedes dicen, vale, sí, tenía la idea. La observación consiste en simplemente confrontar el fenómeno que desea comprender y describirlo. Tomar nota de sus peculiaridades, de su entorno, en fin, detallarlo. Es el primer paso básico de todo tipo de saber. Así como lo dijo Lore, es lo que quiere decir de que uno observa, toma el dato y después que los analiza. Los cuestionarios, semejantes a la entrevista, tienen lugar en el campo donde se encuentran los sujetos de estudio. Ejemplo, las calles de una ciudad, el interior de una fábrica, una comunidad educativa, etc. Allí se le pide un número definido de personas que responden una serie de preguntas y con esa información se construyen datos porcentuales, aproximaciones estadísticas y así se obtienen conclusiones. Normalmente, entre la entrevista y el cuestionario es que la entrevista, las preguntas
el que le va a hacer el entrevistador, no necesariamente perdón, el entrevistado no la escribe en una hoja, simplemente la expresa verbalmente. Normalmente en cuestionario sí, se hace la pregunta, usted de pronto ha vivido eso, que llegan y comienzan a escribir, o usted va llenando una información de las preguntas que están haciendo. Bien. El experimento consiste en la replicación de un fenómeno natural observado, pero en un ámbito controlado, de tal manera que puedan medir, observar y reproducir sus efectos y así comprender sus causas y consecuencias, minimizando las variables desconocidas o imprevistas. Entonces, para eso es cómo es bien. Nos vamos a otra parte que tiene que ver con la tecnología en la investigación. Es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos que sirven para el diseño y construcción de objetos para satisfacer necesidades humanas. En la sociedad, la tecnología es consecuencia de la ciencia y la ingeniería, aunque muchos avances tecnológicos sean posteriores en estos dos conceptos. La palabra tecnología proviene del griego tecne, que significa técnica, oficio, y luego ciencia. Entonces, básicamente es conocimiento de las técnicas o oficios que se realizan. Bien. La teoría se refiere a las relaciones entre hechos o al ordenamiento de los mismos en alguna forma que tenga sentido. La teoría es un instrumento de la ciencia en el sentido siguiente. Define la orientación principal de una ciencia en cuanto indica las clases de datos que se han de abstraer. Presenta un esquema de conceptos por medio del cual se sistematizan, clasifican y se relacionan entre sí los fenómenos pertinentes a través de un resumen. Y se tienen una, que es una generación empírica, y dos, sistema de generalización, es decir, predice hechos y señala los puntos claros que hay en nuestro conocimiento. Le voy a mandar un glosario para seguir con el otro tema, para que lo tengan ahí, porque lo vamos a necesitar ahora para las actividades que vienen en el transcurso de la tarde.
Bien, vamos para el siguiente tema. Nos vamos para entonces al siguiente tema que se llama etapas en el proceso de la investigación. Entonces hablamos sobre las etapas del proceso de investigación. Ya. Ahora, dice que esta sección se inaugura con este número. Vamos a comenzar con el número 0. Tiene como objeto ayudar a todos los profesionales o estudiantes de enfermería a llevar a cabo de investigación. Entonces, vamos a usarlo de esta manera. Desde la formulación del problema hasta la difusión de los resultados de investigación, el enfermero encontrará herramientas que le guíen a lo largo de todo proceso. Bien, vamos a basarnos directamente a lo que tenga que ver con esto es un ejemplo porque tengan leerlo bien, porque vamos a hacer en base a esto, vamos a hacer la actividad de la tarde. La investigación es una aventura relacionada directamente con el anhelo del conocimiento propio del ser humano. Y es un proceso que resulta fascinante desde su gestación, es decir, desde que somos concebidos, hemos dicho, siempre ha llamado la atención cómo se desarrollan las etapas en un embarazo. El uso del método científico fue determinante para que en enfermería como disciplina y no como solo como un arte. Normalmente los profesionales sanitarios están acostumbrados a participar en la fase empírica de investigaciones proyectadas y otras profesionales. En particular, se han recorrido datos de investigaciones llevadas a cabo por profesionales de la salud que trabajan por lo menos en la misma institución sin conocer cuál era el objeto del estudio y sin aparecer siquiera en el apartado de agradecimiento del informe de resultados. Normalmente, cuando se hace una investigación, tiene 3 fases claramente delimitadas: la fase conceptual, la fase metodológica y la fase empírica. ¿Ya? Presten atención porque le voy a poner una investigación ahora y ustedes me la van a hacer en base a la que vimos anteriormente y en esto. La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos del estudio que pretendemos llevar a cabo. Es una fase de fundamentación del problema en que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad, o por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta en el análisis de los otros que han investigado. Entonces, primero, en esa fase conceptual, ¿qué es lo que tiene que hacer?
la formulación de la pregunta de investigación. En otras palabras, debe dar forma a la idea que representa su problema de investigación. Segundo, la revisión bibliográfica, es decir, si anteriormente otros autores han investigado sobre ese tema en particular, que permita ayudar a justificar y concretar el problema nuestro, el que tú vas a investigar, de investigación. El tercero, describir del marco de referencia de nuestro estudio, es decir, desde qué perspectiva teórica abordamos la investigación. Y la cuarta tiene que ver con la relación de los objetivos e hipótesis de la investigación, es decir, enunciar la finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro objeto de investigación. Bien, eso es lo que hace en la fase conceptual. Nos vamos a la fase metodológica. Es una fase de diseño en la que la idea toma forma. Es decir, en esta fase dibujamos el traje que hemos confeccionado a nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una conceptualización adecuada del problema de investigación, en la fase anterior resulta muy difícil concretar las partes que forman parte de nuestro diseño. Primero, elección del diseño de investigación. ¿Qué diseño se adapta mejor al objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más ricos y que se encuentren más a nuestro tema de investigación? Segundo, definición de las variables de investigación. Acercamiento conceptual y operativo a nuestro objeto de investigación. ¿Qué entiendo por cada una de las partes del objeto de mi estudio? ¿Cómo voy a medirlas? Cuarto, elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos. Desde la perspectiva desde qué perspectiva estoy abordando mi investigación. ¿Qué herramientas son las más adecuadas para recoger los datos de la investigación? En el momento en que decidimos si resulta más conveniente pasar a una encuesta o hacer un grupo de discusión. Y si debemos construir una escala o realizar entrevistas en profundidad y si debemos explicar a los demás cómo vamos a analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. Bien, entonces ahí vamos a tener las dos fases ya, que tenemos. Bien. Y tenemos la última fase, que es la fase empírica. Es sin duda la que nos resulta más atractiva porque por fin podemos materializar nuestra idea como el diseñador de moda que plasma su idea en un figurín y construye unos patrones para confeccionar su traje. Nosotros nos metemos en el campo de la investigación. ¿De qué manera? Intentando estrujar la realidad con las herramientas que hemos decidido usar para encontrar un resultado al problema de la investigación. Primero, recogida de datos. Segundo, análisis de datos. Tercero, interpretación de los resultados. Cuarto, difusión de los resultados. Entonces, primero, recogida de datos. En esta etapa recogeremos los datos de forma sistematizada utilizando las herramientas que hemos diseñado previamente. Segundo, análisis de los datos. Los datos se analizan en función de la finalidad del estudio según se pretenda explorar o escribir fenómenos o verificar relaciones entre variables. Tercero, interpretación de los resultados. Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar poco interesante, tanto para el investigador como para los interesados en encontrar los resultados de un determinado estudio.
poner en relación los datos de investigación con el experto, con el contexto de que tienen lugar y analizarlo a la luz de los de trabajos anteriores. Cuarto y último, difusión de los resultados, una investigación que no llegue al resto de la comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la misma, tiene escasa utilidad aparte de la satisfacción personal de llevarla a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica, comunicar los resultados de la investigación resulta una manera ineludible para cualquier investigador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar un tema de investigación, ¿ya? Usando todos los que le acabo de mencionar en las etapas del proceso de investigación: la fase conceptual, la fase metodológica y la fase empírica. ¿Con qué tema? Con un tema de el medio ambiente, ¿ya? Vamos a usar el tema de problemas hídricos. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué van a hacer? Que a las 6 de la tarde me van a, antes de las 6, realizar este tema. Los problemas hídricos desde su punto de vista de la fase conceptual, la fase metodológica y la fase empírica. Entonces van a hacer esa investigación y van a hacerla antes de las 6 de la tarde. ¿Alguna pregunta sobre eso? A ver.